El Señor dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Éxodo 33:14. En este mundo que estamos viviendo, la vida es muy agitada y acelerada. Las personas no tenemos tiempo. No hay tiempo para descansar adecuadamente. Nos dormimos en el bus, incluyéndome a mí. No hay tiempo para descansar adecuadamente. No hay tiempo para hacer ejercicios. No hay tiempo para preparar alimentos saludables. La gente tiene poco tiempo para preparar sus alimentos, por eso come cualquier cosa. No hay tiempo para compartir con los amigos. Personas que son nuestros amigos ya no hay tiempo para compartir con ellos. No hay tiempo siquiera para entrar en la presencia de Dios con quietud, para escuchar su voz y para expresar lo que nosotros sentimos. El mundo está sumamente acelerado y en ese aceleramiento y en ese ritmo de vida nosotros no tenemos tiempo. Todos estamos corriendo, por lo cual no hay tiempo. Cristianos y no cristianos, aquí no hay diferencia. Todos estamos viviendo lleno de estrés, lleno de ansiedad, sufriendo y padeciendo de las mismas situaciones, afanados por los asuntos propios de la vida, el trabajo, la salud, la pandemia. El diario vivir nos está envolviendo a todos nosotros. Y en ese corre de vida estamos perdiendo la mayor bendición. La mayor bendición que puede tener un ser humano en este mundo es gozar de la presencia de Dios. Y para uno poder entrar y gozar de la presencia de Dios necesita quietud. Quietud. Pues en la presencia de Dios hay renovación del cuerpo y del espíritu. En la presencia de Dios hay un nuevo enfoque de la vida. En la presencia de Dios encontramos salida a cualquier situación que nos esté agobiando. En la presencia de Dios recibimos perdón y lo aceptamos. En la presencia de Dios recibimos seguridad de salvación. En la presencia de Dios nosotros recibimos una renovación, una inyección y un nuevo sentido para la vida. La Biblia, la cual nosotros aceptamos, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, como palabra de Dios, habla de un hombre que tenía una vida sumamente ocupada, mucho más que nosotros. Moisés. Este tenía que conducir a un pueblo de un promedio de 2 millones de personas a través del desierto. Pero esas personas que él estaba tratando de conducir eran personas con poca disciplina, para no decir sin ninguna. Personas controladas por espíritus de incredulidad y de queja. Dios los está guiando y ellos se están quejando. Aunque Dios abre el mar rojo y los pone del otro lado del desierto, siguen con espíritu de incredulidad a tal magnitud que su incredulidad lo lleva a crear un becerro y a adorarlo y a decir, este fue el Dios que abrió el mar rojo, un becerro que ellos mismos hicieron. Eran personas sumamente de mente cerrada y con el espíritu y la formación de esclavos. No podían entender cosas de libres. Así que el trabajo que Moisés tenía como líder de esa nación era mucho. Y las personas que él estaba dirigiendo hacían que el trabajo fuera más difícil de llevar a cabo. Por lo tanto, Moisés estaba agotado en la gran tarea que se le había asignado. Y como nosotros y la gran mayoría de personas no disponía de tiempo para entrar y estar en la presencia de Dios. En el capítulo 18 del libro de Éxodo, que le voy a invitar a que me puedan acompañar, Éxodo capítulo 18, habla de la visita del suegro Jetro.
Cuando ya él está en el desierto, el suegro, que vive en territorio de Madián, decide visitar a Moisés y llevarle y presentarle los hijos que había dejado, los 2 hijos y la mujer también, que no estaban con él. Éxodo capítulo 18. Y en esa visita, Jetro observa que aunque Moisés lo recibe y come con él y los líderes del pueblo, pero no tiene tiempo para atenderlo. Pues al día siguiente Moisés tenía que atender los asuntos del pueblo, tenía que trabajar. Capítulo 18 del libro de Éxodo, versículo 13, vamos a leer hasta el 24. Aconteció al día siguiente, está hablando al día siguiente de cuando Jetro llegó a visitar a Moisés. Se sentó Moisés a juzgar al pueblo, a hacer lo que hacía comúnmente. Y el pueblo estuvo en una larga fila delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Así que Moisés no tenía horario para comer. Viendo el suegro de Moisés, verso 14, todo lo que él hacía con el pueblo, en vez de felicitarle, les reprochó. Hay algunos que están sumamente ocupados y están esperando que se les felicite. Como mis 10 primeros años laborales, yo recuerdo que no tomé vacaciones durante 10 años. Me estaba matando a mí mismo. Y la vida estaba tan ocupada porque a mí me habían enseñado que yo debía terminar la obra para que Jesús viniera. Tremendo error. La obra la comenzó Dios y Dios termina su obra. Por lo tanto, eran las 5 de la tarde y usted iba a mi casa y ahí estaba el desayuno y el almuerzo y yo no había comido todavía. Me estaba matando. Pensando que estaba haciendo la tarea de Dios, lo único que estaba haciendo era destruyendo mi cuerpo, el cual es templo de Dios y se me ha llamado a cuidar mi cuerpo. Y la vida estaba tan agitada que aún siendo pastor no tenía tiempo para dedicar varias horas a la presencia de Dios, donde esa debe ser la prioridad de un pastor, estar en la presencia de Dios para poder conducir con sabiduría a las personas, a los hijos de Dios que esperan mucho de Él. Pero como aquí los que salieron de Egipto, mucha gente hacía esa responsabilidad más, la carga más pesada, porque en vez de ellos ir a hablar con Dios, venían a hablar conmigo como si fuera un intercesor. Y eso es incorrecto, porque a quien nosotros debemos consultar directamente es a Dios. Pues Moisés pensaba que lo estaba haciendo bien. Todo el mundo en la fila quejándose. Moisés sí dura con ese ahí adentro consultándolo. Yo estoy aquí desde temprano, esperando respuesta de parte de Moisés, y muchos en la actualidad estamos esperando respuesta de parte de hombres cuando tenemos acceso directo a nuestro Dios y de Dios siempre es respuesta oportuna. Miren, en vez de felicitarlo, Jetro dice lo siguiente, verso 14, ¿qué es esto que tú estás haciendo con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti, haciendo fila para venir a traerte los problemas de ellos, desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene, estoy haciendo mi trabajo, vienen a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre uno y otro los problemas y les declaro a ellos las ordenanzas de Dios y sus leyes. Versículo 17. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no estás haciendo bien. Lo que tú haces no está bien. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo. Te estás matando y estás mal educando al pueblo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo todo. Y aquí viene el consejo, oye mi voz, escucha mi consejo
y Dios estará contigo. ¿Cuál es el consejo? Está tú delante del pueblo. Está tú por el pueblo delante de Dios. Y somete tú los asuntos a Dios. Y enséñale a ellos las ordenanzas. Enséñale a ellos las ordenanzas, las leyes, y muéstrales el camino que ellos deben seguir o andar, y lo que ellos deben hacer de parte de Dios. Ponte, tú Moisés, fuiste escogido por Dios. Ponte ante Dios para que Dios te dé el discernimiento y la claridad para que tú le enseñes al pueblo el propósito, la voluntad y las ordenanzas de Dios. No estés tú ocupando el lugar de Dios. Y todos nosotros estamos en esta vida corriendo como si fuéramos dioses. Las provisiones y las bendiciones no vienen porque nosotros vivimos muy ocupados. Las provisiones y las bendiciones vienen de parte de Dios, que es el dador de las bendiciones y las provisiones. Lo que Moisés estaba haciendo lo estaba consumiendo a él y estaba mal educando al pueblo. Y Jetro le está diciendo, ponte tú en la presencia de Dios, pide la dirección de Dios, permanece en su presencia, y cuando Dios te dé respuesta, ve tú y llévale lo que Dios diga y vuelve ante Dios. Tu trabajo no es con el pueblo, tu trabajo es con Dios. Y todos los que vivimos en este mundo, nuestra prioridad, nuestro primer trabajo debe ser con Dios. Porque el único que tiene capacidad para poner claridad en nuestras mentes, para conducir adecuadamente nuestras vidas, es Dios. Cuando nosotros salimos por nosotros mismos, nos levantamos, pero no hay tiempo. No hay tiempo para entrar en la presencia de Dios y comenzamos a correr por nuestra propia cuenta. Nos irritamos por el atraso que tuvimos en el vehículo, cuando hoy se está celebrando un aniversario más del trágico incidente de la caída de las Torres Gemelas, y todos nosotros hemos escuchado los testimonios de gratitud de personas que por la interrupción, un tráfico, un entaponamiento, un auto dañado, un problema, un conflicto de familia, lo libró de la muerte. Cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, tenemos la claridad mental para nosotros poder entender que las cosas que nos pasan en el transcurso del día, nos parezcan bien o nos parezcan mal, al Dios que nosotros servimos tiene el control y Él sabe lo que está permitiendo en nuestras vidas. Pero para nosotros visualizar de esa manera, necesitamos entrar en la presencia de Dios para que Dios cumpla y nosotros nos sometamos a su voluntad. Así que el suegro le reprochó, le dijo, mira, tú necesitas más personas. Escoge a hombres, varones de virtud, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, que no hagan lo que hacen atrás del dinero ni de la posición. Y ponlos como jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Y ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo. Y los asuntos graves que ellos no puedan resolver, entonces te lo traerán a ti. Tú no vas a decidir, tú esos asuntos se los vas a presentar a Dios para que Dios decida. Y cuando Dios decida, llévale la respuesta al pueblo. Si esto hiciere y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, estarás bien de salud y también todo el pueblo irá en paz a su lugar. Último versículo 24 dice, y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que éste le dijo. Oyó la voz de su suegro. El antídoto. El antídoto. La gente está pensando que el antídoto para
la situación del COVID es la vacuna. Y esta semana vimos ahí nosotros en la noticia que el boxeador Oscar de la Hoya, que ya se ha puesto ya las 2 vacunas, que goza de gran salud y que tenía una pelea para este mes pautada, lo vimos ahí que le dio, después de tener las 2 vacunas, le dio el COVID y está interno y estaba diciendo lo mal que se sentía físicamente, dando su testimonio, aún habiéndose puesto las 2 vacunas reglamentarias, de las mejores. Así que el antídoto no es la vacuna, hay un antídoto real. No estoy refiriéndome ahora al COVID. Estoy diciendo que el antídoto que nosotros necesitamos en esta vida no es una vacuna. El antídoto real que nosotros necesitamos para el cansancio, para el estrés, para la preocupación, para la turbación, para la carga emocional, para la salud mental, el antídoto que nosotros necesitamos es la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque en la presencia de Dios hay renovación, hay plenitud de gozo. En la presencia de Dios conseguimos equilibrio mental y emocional. ¿Qué hace una persona que no conoce a Dios cuando quiebra sus negocios y se va a la bancarrota? Piensa en el suicidio, entra en depresión. Cuando se fractura un matrimonio, una relación matrimonial, si esa mujer ya no quiere estar conmigo, la mato, me mato. Así piensa la gente. Cuando uno busca el rostro de Dios y está en su presencia, uno entiende que por encima de las situaciones adversas hay una mano y un poder guiador que tiene el control, y que a pesar de lo que nos está pasando, el Señor obrará a su tiempo en bien de cada uno de nosotros. Por eso en la presencia de Dios nosotros encontramos equilibrio para nuestras vidas, sin importar la situación que podamos estar enfrentando. En la presencia de Dios entendemos el gran amor y misericordia que Él tiene para con nosotros. En la presencia de Dios nosotros somos conducidos a aceptar en fe la obra de gracia hecha por nosotros, por Cristo en la cruz del Calvario. Cuando estamos corriendo nos estamos viendo a nosotros mismos y pensamos como Moisés que lo que estamos haciendo está bien, porque no estamos reflexionando, no estamos evaluando, vamos corriendo. Pero en la presencia de Dios se nos pone un freno, se nos dice, por aquí no, de este lado. Esto no está bien, por aquí, en la presencia de Dios. Después que Moisés siguió el consejo de Jetro, ¿cuál era el consejo de Jetro? ¿Recuerdan? Tú, como representante de Dios, ¿está dónde? ¿Debe estar dónde? En la presencia de Dios. Ese es tu trabajo, estar en la presencia de Dios. No en la presencia del pueblo, está en la presencia de Dios. Y los asuntos que Dios te diga para el pueblo, sal y comunícaselo al pueblo. Bueno, pero eso era Moisés, no. Todos nosotros los que vivimos en este mundo que no es nuestro, que es de Dios, con una vida limitada y temporal, estamos llamados a vivir en la presencia de Dios. Todos nosotros. Para poder vivir vidas que representen dignamente al Creador de este mundo, a nuestro Señor y Salvador. Para que la gente desee conocer a ese Dios del cual nosotros hablamos, pero no hay una diferencia en nuestras vidas con relación a las otras personas. Nos irritamos tanto como los otros, nos molestamos tanto como los otros, nos ofendemos tanto como los otros, entramos en estrés tanto como los otros y vivimos la vida tan agitada como los otros, y al final del día también nos morimos siendo infelices como los otros. ¿Cuál es la diferencia entonces de hablar de un Dios cuando los otros no sirven a ningún Dios y viven el mismo estilo de vida que nosotros? O nosotros vivimos el mismo estilo de vida que ellos. La diferencia es la presencia de Dios en nuestras vidas.
es tomar el tiempo para estar en la presencia de Dios y cuando viene la aflicción nosotros poder tener respuesta oportuna de parte de Dios. Y cuando viene la muerte tener respuesta oportuna de parte de Dios. Y cuando vienen las situaciones de fracaso tener respuesta oportuna de parte de Dios. Pero esa respuesta la encontramos estando en la presencia del Señor. Así que Moisés siguió el consejo de estar en la presencia de Dios. Y la Biblia dice en Éxodo 24:18 que Moisés entró en la presencia de Dios. ¿Y duró qué tiempo? 40 días con sus noches. Más de un mes. Parece que el pueblo no existía. Moisés estuvo en la presencia de Dios 40 días con sus noches. Y de la presencia de Dios salió con la indicación, con la formación, con la claridad y con la fortaleza para poder conducir al pueblo. Pero qué cosa tan interesante que Éxodo 33:11 dice que ahora, como Moisés entró a la presencia de Dios, Dios hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquier persona con su compañero. Porque Dios siempre ha querido tener cercanía con nosotros, no distancia, cercanía. Por eso se nos ha llamado a venir y a entrar a la presencia de Dios. Este país hace fácil muchas cosas materiales, pero hace difícil el uso del tiempo. Y entre ese uso del tiempo vamos perdiendo lo más importante, el entrar con quietud a la presencia de Dios. Y el Señor nos quiere hacer una invitación porque Él quiere hablar con nosotros como si fuéramos compañeros de Él. Pero necesitamos tomar tiempo para entrar a la presencia de Dios. ¿Cuál fue el resultado de Moisés entrar a la presencia de Dios? A los que escriben o a los que marcan. Éxodo 34 al 35 dice: cuando Moisés venía delante del Señor, hablaba con él, se quitaba un velo que ahora, después de salir de la presencia de Dios, al dirigirse al pueblo ya tenía que ponerse un velo. ¿Por qué? Dice, se quitaba el velo hasta que salía y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro resplandecía, era resplandeciente. Y Moisés volvía a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. ¿Cuál fue la diferencia de Moisés entrar a la presencia de Dios? La gente sabía que Moisés estaba en la presencia de Dios porque su rostro resplandecía. Las personas tienen mucha turbación, hay mucha confusión en la mente de la gente, confusiones religiosas, confusiones cuando la gente tiene problemas, confusión con relación a la pandemia, hay mucha confusión, mucha presión social. Los que hemos aceptado a Jesús, necesitamos entrar a su presencia para poder tener palabra de Dios y la gente sepa que lo que resplandece, que lo que sale de nosotros viene de parte de Dios. Dice que el rostro de Moisés resplandecía por estar en la presencia de Dios. Su rostro se veía descansado, se veía el resultado de entrar a la presencia de Dios a tal magnitud que se alega que fue Josué que escribió sobre la muerte de Moisés, u otro de los escritores, pero se cree que fue Josué, su sucesor. Dice que la vida de Moisés, el cuerpo de Moisés, después de seguir el consejo de entrar en la presencia de Dios, todo cambió a tal magnitud que concluye la historia de Moisés registrando lo siguiente. Deuteronomio 34:7
Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Evidentemente Moisés no lo escribió, se está hablando de su muerte, sino se atribuye esa escritura a Josué. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió, y sus ojos, 120 años, nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor, porque encontró el secreto de la vitalidad y de la verdadera vida, la presencia de Dios. En esta hora el cielo quiere invitarnos para que entremos a la presencia de Dios. No era un viejito encorvado ni con temblores, no. Dice que su vista no se oscureció ni perdió su vigor. Nosotros necesitamos vigorizarnos en la presencia de Dios para poder estar con dignidad en pie ante cada adversidad, para poder tener respuesta oportuna, para poder discernir las obras y estrategias del diablo, porque el diablo puede venir de cualquier manera. La palabra dice que hasta se disfraza de ángel de luz. Si es posible, ha de engañar hasta los que han sido escogidos en Cristo para salvación. Necesitamos estar en la presencia de Dios para discernir las obras del diablo, pero más que para conocer el diablo, para poder entender, escuchar y seguir la voz de nuestro Dios. Pues en la presencia de nuestro Dios hay vitalidad, hay seguridad. No debemos estar asustados, ni afanados, ni ansiosos. Si perdemos un trabajo, Dios tiene provisión de muchos trabajos para nosotros. Si nos vemos afectados en la salud, Dios es médico divino y en su presencia hay revitalización, y en los asuntos naturales también, y en la alimentación saludable, y en el ejercicio, y respetando los principios de salud, podemos recobrar una vez más la salud. Nosotros debemos poner freno y comenzar a ver qué tiempo, con qué calidad, con cuánto afán yo anhelo la presencia de Dios. Anhelemos la presencia de Dios. Pidamos al Señor, dame el discernimiento adecuado para encontrar descanso en tu presencia. Estamos cansados todos. Estamos cansados físicamente, cansados emocionalmente, cansados de tanta norma e imposiciones religiosas y de tanta confusión. Aprendamos a aceptar en fe la obra de gracia que Jesús hizo por nosotros, vivamos en paz y recibamos con gozo lo que para nosotros se ha hecho. Pero eso lo podemos recibir en gozo cuando entramos en quietud a la presencia de Dios y con quietud tomamos la palabra de Dios y podemos decir, como dijo Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos lleve a ningún lado. Porque lo que le da sentido a nuestras vidas es la presencia de Dios en nosotros. Invitemos al Señor en esta hora y digamos, Señor, anhelo tu presencia. Anhelo tu rostro, anhelo conversar contigo como mi amigo. Así que ayúdame a dedicar tiempo. Así como veo el teléfono ahora, que todo es el teléfono. Ayúdame a dedicar tiempo para entrar en tu presencia, para estudiar tu palabra, para expresar lo que hay en mi corazón a través de la oración, porque yo quiero hacer tu voluntad y yo quiero que mi vida sea revitalizada y renovada, aceptando en fe lo que tú has hecho por nosotros. Dios está dispuesto a acercarse a nosotros y hacer lo mismo que hizo con Moisés, a través de su presencia, hacer que nuestra vida resplandezca para gloria de su nombre y para bendición de los demás. Yo quiero que Cristo resplandezca en mí. Y por eso le pido, Señor, ayúdame en estos afanes y en este aceleramiento de vida y en este corre nuevo. Ayúdame, Señor, a tomar tiempo para
para entrar en tu presencia. Renueva mis fuerzas físicas y aumenta mi fe, y cumple en mí tu propósito, para que los que entran en contacto conmigo puedan percibir, no mis defectos de carácter como todos, sino la belleza de tu presencia. Invitemos al Señor para que Él venga a nuestras vidas y haga que resplandezca su belleza en nosotros y que sea nuestro deleite su presencia. Ven Señor a mi vida y permíteme entrar en fe a tu presencia. Bendecimos a todos aquellos que anhelan en fe entrar a la presencia de Dios, declarando, como dice la Escritura, que Dios te bendiga y te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que Dios ponga en tu vida como prioridad estar en su presencia, y en su presencia evidentemente que todos vamos a recibir la mayor bendición, que es la persona de Jesús viviendo en nosotros a través del Espíritu Santo. Que Dios cumpla en nosotros esa bendición de su presencia y haga en nosotros su santa y perfecta voluntad. En su nombre santo, anhelando su presencia, lo invitamos para que Él haga su voluntad. Amén. Amén.